El 3 de noviembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por vez número 29 la resolución que desde 1992 presenta anualmente el gobierno cubano contra lo que llama bloqueo económico, comercial y financiero. Con una votación que sumó a 184 países en favor de la propuesta cubana, 2 en contra y 3 abstenciones, así celebró el presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez el resultado. Para compartir la noticia, utilizó un juego de palabras un poco enrevesado sobre la democracia. Preguntó: ¿qué harán los demócratas con esta democrática votación de la más democrática reunión de naciones? Realmente el gobierno cubano se ha posicionado en la ONU desde una postura respetuosa hacia el derecho internacional, que es la base de esa resolución contra el bloqueo. Lo que exige es coherente con lo que ofrece. La ONU también ha reconocido que es ilegal y contraria a las normas básicas del derecho internacional la guerra contra Ucrania. ¿Cómo se ha manifestado Cuba al respecto? Con la visita oficial de Díaz-Canel a Rusia se confirma de qué lado se mantendrá el gobierno cubano en este conflicto. En conversaciones recientes con el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha quedado claro que, según reporta la agencia EFE, ninguna sanción puede impedir el desarrollo de las relaciones entre Cuba y la Federación Rusa. Mira este video hasta el final para que conozcas sobre las contradicciones de la postura internacional de Cuba ante la guerra. La principal contradicción de la postura cubana radica en que su respeto no es al derecho internacional. Nunca lo ha sido. Su respeto está con las alianzas estratégicas con los enemigos de su enemigo. Por tanto, cuando las acciones de otro Estado contra Cuba son vistas como acciones de guerra, entonces son condenables. Pero cuando la guerra, incluida una invasión en toda regla, es contra otro, entonces median intereses diferentes. El daño humano que genera esta política a todas las familias cubanas, imposible de cuantificar, es enorme, cruel e inmoral. El bloqueo es un acto de guerra económica en tiempo de paz. En la resolución aprobada este año, Cuba pide que se levanten las sanciones como ha hecho siempre y ha logrado que la comunidad internacional se afilie con su causa. Sin embargo, sus principios no han estado tan claros cuando se trata de valorar las acciones de poderosos aliados a los que el gobierno debe un importante apoyo internacional. Este 2022, como ya había hecho antes en 2021 y 2019, Ucrania se abstuvo en la votación de este tema, pero la posición del gobierno de la isla con respecto a la guerra en ese país ha sido, como mínimo, incoherente y contradictoria. Mientras, en declaraciones oficiales, las autoridades cubanas dicen rechazar la guerra. La declaración del gobierno revolucionario señala que Cuba es un país defensor del derecho internacional y comprometido con la Carta de las Naciones Unidas, que siempre defenderá la paz y se opondrá al uso o amenaza de la fuerza contra cualquier Estado. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas de civiles inocentes en Ucrania. Las veces que ha votado no o se ha abstenido en los 9 meses de invasión rusa a Ucrania, el gobierno deja en entredicho su supuesta incondicionalidad con los pobres y necesitados del mundo y pone al descubierto que cuando un poderoso aliado está en juego, su postura es suficientemente maleable. 2022 pasará a la historia como el año en que Cuba jugó un triste papel ante una acción bélica violatoria del derecho internacional. El 22 de febrero de 2022, días antes de la invasión rusa a territorio ucraniano, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó una declaración en la que llamaba a preservar la paz y la seguridad internacional. La nota incluyó 2 citas a discursos de hace algunos años de Raúl Castro y Díaz-Canel. Uno de estos correspondió a la primera vez que Díaz-Canel subió al podio del plenario de la Asamblea de Naciones Unidas y allí dijo: somos la continuidad, no la ruptura, y mostró preocupación por la OTAN. La continuada expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia provoca serios peligros agravados por la imposición de sanciones arbitrarias que rechazamos.
pero en particular la cita a un discurso de Raúl Castro de 2014 fue editada en la nota del MINREX de este año para omitir el fragmento en el que el entonces presidente de los consejos de Estado y de Ministros defendía el derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano. Veamos el fragmento completo tal cual lo dijo en la clausura del 20º Congreso de la CTC. Ahora mismo en Ucrania están ocurriendo acontecimientos alarmantes en el día de hoy. La intervención de potencias occidentales debe cesar para permitir al pueblo ucraniano ejercer de forma legítima su derecho a la autodeterminación. No debe ignorarse que estos hechos pueden tener consecuencias muy graves para la paz y seguridad internacionales. ¿Por qué omitir un concepto tan relevante como el derecho a la autodeterminación de un país? Para algunos esto pudiera parecer insignificante, pero resulta que no ha sido el único desliz en el asunto. En la nota de febrero de este año, los únicos responsables del conflicto eran Estados Unidos y la expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa. Al día siguiente de su publicación, Díaz-Canel se reunió con el presidente de la Asamblea Federal de la Federación Rusa para ratificar el buen estado de las relaciones bilaterales y agradecer su voto contra el bloqueo. Hasta ahí, más de lo mismo. Pero la nota del MINREX incluía en el penúltimo párrafo la precisión de que Díaz-Canel, y cito, abogó por el diálogo y una solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania. Este fragmento no apareció en el texto, bastante similar, como es costumbre, que publicó el periódico Grama en la portada de su versión impresa al día siguiente. El 25 de febrero, ya iniciada la invasión, Rusia vetó en el Consejo de Seguridad una resolución condenatoria de sus acciones, pero el 2 de marzo una iniciativa similar se votó en sesión extraordinaria de la Asamblea General con 141 votos a favor de que Moscú se retirara inmediatamente y sin condiciones del país vecino. En esa ocasión Cuba se abstuvo y lo volvió a hacer ante otra resolución votada el 4 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos. A finales de febrero, ante la propuesta de un debate urgente sobre Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos, Cuba también había votado no. ¿Qué significan estas abstenciones? El analista de Relaciones Internacionales Roberto Yepes, quien ha sido funcionario del MINREX y del Consejo de Ministros cubano, valoró que habría sido una monumental demostración de cretinismo político si Cuba hubiese votado contra Rusia en marzo pasado. El país que donó a la isla entre 2018 y 2021 $11 millones a través del Programa Mundial de Alimentos. De ese total, 1 millón correspondió a un donativo durante la pandemia. Permitió comprar 253 toneladas de aceite de girasol y 430 toneladas de harina vitaminizada de trigo que ya están en la isla justamente detrás de nosotros. Este donativo que recibimos hoy beneficiará de manera directa a más de 65.000 censados, entre ellos adultos mayores, personas vulnerables y de bajos ingresos, asistidos por el sistema de atención a la familia, que constituye uno de los programas priorizados sociales del gobierno cubano. Al tener en cuenta estos compromisos, Yepes asegura que una posición de abstención en las votaciones de los organismos internacionales resulta políticamente favorable a Rusia y su gobierno seguramente así lo entiende. Pero pasó el tiempo y lo que en un inicio Cuba Debate llamó la operación militar especial de Rusia para defender el Donbass se ha convertido en una guerra por tierra, aire y mar que pasados más de 8 meses no concluye. Desde el inicio de la guerra hasta hoy, Cuba ha tenido la oportunidad de rectificar su postura ante la comunidad internacional. Rusia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y varias personalidades y periodistas han abandonado ese país por estar en desacuerdo con la guerra. Putin los ha llamado escoria y traidores. La periodista Inna Finogenova, seguida y admirada por los círculos de poder en Cuba y la prensa estatal,
también decidió abandonar su puesto en Russia Today. Nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra que afecte a la población civil, nunca la voy a entender, nunca la voy a justificar, nunca voy a poner la cara por ella y nunca voy a ponerme de perfil ante ella tampoco, por más que pueda entender los motivos que la provocaron. Para septiembre, la Asamblea General de la ONU pretendía acoger una intervención en video del mandatario ucraniano, pero como la comparecencia de los ponentes en Naciones Unidas debe ser en persona y no remotamente, el asunto se llevó a votación a la Asamblea General del organismo. Cuba, en franco apoyo a la política rusa, fue uno de los 7 países que votó en contra de que de manera excepcional Zelensky hablara por video ante la ONU. La respuesta del presidente ucraniano fue contundente. Only 7 countries voted against: Belarus, Cuba, North Korea, Eritrea, Nicaragua, Russia, and Syria. 7 who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7. France, if this coalition is against our determination, then I congratulate you all, because this means that peace will prevail over any aggression and that there is no obstacle for us to implement the peace formula. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Slava Ukraini. Cuba sí ha votado antes en contra de la guerra. Lo hizo en 1989 con la invasión estadounidense a Panamá y en 2003 a Irak, pero estuvo en el bloque de países que votó en contra de la condena de la Unión Soviética por la invasión a Afganistán. Su postura es política, no humanista y mucho menos respetuosa del derecho internacional. Los muertos de la guerra son muertos, sea cual sea el agresor, y la mayoría son civiles que pagan por desacuerdos y beligerancias en los que ni siquiera han participado. En casi 9 meses de guerra, el horror se instaló en Ucrania y gente inocente vive sin agua, sin electricidad, sin alimentos y en un sigilo constante. ¿Cómo pudo este monstruo llegar a hacer algo así? Destruir todo. La gente se muere de hambre, no hay agua, no hay madera para la calefacción. Y decidió destruir una ciudad. En el siglo XXI, una hermosa ciudad. Si Cuba pide ante la ONU que Estados Unidos levante las sanciones económicas, debería también, por lo menos, ser congruente con que otros tengan igual derecho a expresarse en un foro internacional. Pero sabemos que nuestro gobierno, de diálogo y respeto al derecho internacional, anda cojo. Gracias por tu atención. Síguenos en Facebook, suscríbete a YouTube y si quieres apoyar nuestro trabajo puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal para que sigamos haciendo videos como este. Nos vemos por ahí.